Vamos a grabar unas pequeñas palabras para este primer grupo que está haciendo el curso de las 4 transformaciones y de la ética política. Me voy a referir más a la ética política porque las transformaciones están más simples de entender. Creo que lo importante en la política es no pensar que la ética es una cosa y la política es otra, sino más bien darse cuenta que los principios éticos animan a la política, están dentro de la política, y por eso que los principios éticos abstractos se transforman en principios normativos de la política. Esto significa ya motivos prácticos, principios de la política misma, sin cuyos principios sería una mala política, no una política posible que le falta ética, sino si no tiene los principios normativos incluidos en la praxis política, pues es una política defectiva e injusta. Por eso entonces los principios éticos hay que pensarlos en la política como principios normativos de la política. Y estos principios son muy pocos, pero son algunos, o es decir, se los puede definir muy claramente. El primer principio normativo de la ética y por lo tanto de la política es la afirmación de la vida de los ciudadanos. O es decir, la finalidad última de la política es que la gente viva y viva mejor. Todo lo demás son mediaciones que permiten una vida más realizada. Yo le llamaría en este momento una vida más feliz. Entonces, el político debe pensar en la afirmación de la vida de los ciudadanos y como a su vez el poder político, según se puede ver, reside en el pueblo, entonces el político se transforma en el instrumento del poder del pueblo para permitir al pueblo ser más feliz. El político no se propone la grandeza, no se propone el lucirse, simplemente el pensar en sí mismo, el enriquecerse. Piensa sobre todo en una acción en favor de la vida del pueblo. Tener mejor comida, tener mejor vestimenta, tener mejor casa, tener mejor educación, tener medios de vida que le permitan ser feliz. Esa es la finalidad y al mismo tiempo el principio, el primero, la afirmación de la vida. Pero está ligado a ello el segundo. ¿Cómo sabemos que alguien ejerce el poder de una manera que no haya sido simplemente su voluntad de poder, sino realmente de servicio al poder? Y entonces viene el segundo principio, que es el de legitimación. Legitimación significa que el elegido para servir al pueblo debe tener autoridad, debe ser legítimo. Ahora, legítimo significa que la comunidad ha podido elegirlo con libertad, o es decir, no se le impuso, y tiene que elegirlo
en base justamente a ver quién es el que mejor puede cumplir el primer principio, que es la afirmación de la vida. Pero el segundo, la legitimidad, es justamente el consenso de la comunidad que tal persona, por ejemplo, en el sistema representativo, puede ser elegido. Entonces, la legitimidad es lo que le da fuerza al político, que no se elige a sí mismo, sino que el pueblo lo elige, y porque lo elige con igualdad de posibilidades de los electores, entonces tiene a su vez fuerza. Este principio es justamente el principio que se llama la democracia. La democracia no es más que un sistema de legitimación de el que ejerce el poder, y él ejerce el poder en servicio al pueblo. Por eso que debe ser un poder obediencial, en el sentido de que es el pueblo el que le dice al político las cosas que necesita, y el político se transforma en un instrumento del pueblo, y no se fija él los proyectos, sino que los proyectos surgen de la sugerencia de la gente, y por eso que es obediencial a las necesidades del pueblo, que lo cumple con legitimidad. Y el tercer principio es la factibilidad. La factibilidad es la capacidad de llevar a cabo lo que se propone, porque alguien puede ser muy justo, puede ser elegido legítimamente, pero tener no capacidad de llevar a cabo lo que la gente reclama, y él se ha comprometido, o ella. Y entonces justamente la eficacia es una tercera cualidad, que a su vez es un principio, porque si es ineficaz, entonces la legitimidad y su buena voluntad de afirmar la vida se queda en el aire, porque no logró hacerlo, no tuvo la capacidad práctica de llevarlo a cabo. Por eso que la factibilidad no es un fin en sí, que es solamente hacerlo factible, pero es hacerlo factible afirmando la vida con legitimidad. Entonces, los tres principios se codeterminan, cada uno determina al otro, y son tres. Pero habría después otro momento, que es el momento crítico, porque normalmente el poder se ejerce en base o en favor de aquellos que son los que tienen más posibilidades de vida, los más ricos, los más inteligentes, los que tienen medios para lograr sus objetivos. Y los pobres, la mayoría a veces, y en el caso de México más del 50%, pues son oprimidos dentro del sistema, no logran hacer llegar sus exigencias. Y entonces este es un otro principio, lo que yo llamaría el principio crítico, o es decir, el pensar la realización de una mejor vida para aquellos que son oprimidos, pobres, que son los que más necesitan del gobierno, pero estas siempre se olvidan. Entonces, el decir primero a los pobres es un principio no actual. Hace 5.000 años ya fue dicho en los códigos de derecho en la Mesopotamia, allá en el Medio Oriente o en Egipto. Son principios muy antiguos. El que hace justicia con el pobre permite a toda la sociedad crecer
y a su vez no evitar las contradicciones que son contra muchas veces la mayoría de la población. Que sí que tenemos que agregar un principio crítico que sería enunciado, y me parece muy bien enunciado, primero los pobres. No significa que todo lo demás que se haga esté en contra. No, no. Es en favor de toda la sociedad, pero fijándose especialmente en aquellos que tienen menos educación o menos bienes o son grupos discriminados y que no saben defenderse. Entonces el político que tiene principios piensa en ellos especialmente, y pensar en los oprimidos como objetivo de un gobierno es el momento crítico de la ética en la política, o es decir, es el principio normativo crítico final de la política. Son un grupo de principios que se lo tienen que pensar uno junto a otro, porque si la mayoría del pueblo es pobre y tiene una mala vida, mal se puede decir que afirma la vida. Si un pueblo tiene poca instrucción y es maniobrado, no puede formar parte entre los que eligen a los gobiernos porque tienen poca instrucción o poco conocimiento de quiénes son los candidatos. Quiere decir que hay que elevar el nivel de los más pobres para que estos, por una parte, sean objetos de una vida mejor, por otra parte, sean ciudadanos que pueden ejercer mejor la legitimidad del gobernante, y por último, que ayuden también de manera más eficaz la realización de los bienes, de los objetivos que se propone el gobierno. Es todo un conjunto de principios que por lo general no se los toca, sino que se tocan principios más obvios, más pequeños, si cabe la palabra, pero no aquellos que fundamentan realmente una política como la deberíamos tener, o decir, nueva. Un poco como decía el Che Guevara, se necesitan un nuevo tipo de hombre, una nueva mujer, y eso supone que el político emplee la ética para cumplir sus objetivos, que no es más que ser un buen político y recibir entonces el apoyo de la gente, porque se da cuenta que está realmente luchando por la gente y el pueblo, y no está luchando para él o para su grupo o para un conjunto dominador. Hay que repensar la política, y eso es lo que se intentó en este pequeño curso.